Bien, damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos regala. Saber que hoy es el último domingo del mes de febrero. Miren cómo se nos va el tiempo, hermano, el último domingo, porque el próximo domingo es el primer domingo del mes de marzo. Yo no sé si ustedes sienten que el tiempo está volando. Segundo mes ya vamos a terminar. Y yo sé que la situación para muchos no ha sido fácil. Para muchos este año no se ha comenzado bien por las pruebas, por las adversidades, por las luchas, por las experiencias negativas que podamos estar pasando. ¿Qué es una experiencia negativa? Bueno, una experiencia negativa es un problema de salud. Un problema de salud uno puede ver que la salud se está afectando. Muchos de la salud nos está a veces desmoronando, como que la salud nos quiere tirar abajo. Pero también los problemas de familia. Yo siempre he dicho que hay 3 problemas que son bien tremendos en la vida de uno, ¿verdad? Problemas de familia también, y los problemas económicos, que son otro problema que hay personas que hasta toman malas decisiones cuando ven que no le encuentran salida ante esta que se está pasando. Se dice que el suicidio, mire, el suicidio, o sea, que la gente que toma decisiones negativas en su vida de quitarse la vida, es porque algo está pasando que sienten que no tiene solución. Y yo quiero agradecer al Señor y a todos los hermanos que están conectados de distintas partes, a través de Facebook también, que estamos en vivo. Y queremos compartir en esta una oportunidad, una porción que me ha ayudado mucho en mi vida, y yo siento que esta porción puede ayudarle. Usted sabe por qué es que la palabra de Dios es lo que hace. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Yo quiero compartir en esta una oportunidad un tema que lo vamos a titular, mire, actitudes correctas ante la adversidad. O sea, ¿qué quiere decir actitudes? ¿Qué acciones tenemos que tomar nosotros ante la adversidad? Porque ante la adversidad la salida no es, tírate de este puente o agarrar un lazo. No, ese es el mensaje del diablo. Ese es el mensaje que el enemigo le da a la humanidad. Pero ante la adversidad, mire, actitudes correctas ante la adversidad. Y vamos a leer en el libro de Primera Pedro, de los versículos del 6 al 8. Mire qué porción más preciosa que vamos a meditar en este momento, que vamos a compartir la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice el versículo 8, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál tiene que ser la actitud, hermano, de nosotros ante las adversidades? Saben ustedes de que la vida cristiana no se sostiene por una autosuficiencia, porque yo puedo, porque yo soy capaz, porque yo me las sé todas, como dice un argot que no, yo sí puedo, no. La vida cristiana, ¿sabe qué? Es de una dependencia total de Dios. O sea, que nosotros como cristianos, nuestra dependencia es una dependencia total de Dios. Además, tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana no nos exime de adversidades, de dolor, de sufrimiento. No quiere decir que no vamos a pasar dificultades. Claro que vamos a pasar dificultades. Pero la palabra del Señor nos ayuda. Mire, Dios nos ayuda con su palabra. ¿Qué hacer ante las adversidades? Primero, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, mire, debemos aprender a humillarnos ante Dios. Primer punto,
debemos humillarnos ante Dios. ¿Por qué tenemos que humillarnos? Miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 está la clave. O sea, Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque muchas veces nos cuesta, hermano, humillarnos. ¿Sabe usted de que la humildad es algo que a los seres humanos nos cuesta ser humildes? Nos cuesta a los seres humanos. Pero más que todo tenemos que humillarnos ante Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, nosotros ante la adversidad es humillarnos al Señor. ¿Qué quiere decir humillarse ante el Señor? Quiere decir, mira, Señor, no hay qué hacer. Señor, no le encuentro salida a esta dificultad. Ante esta adversidad que estoy pasando, no sé qué hacer. Entonces, cuando uno toma esa actitud, que se humilla ante el Señor, mire, humillarse es como postrarse, agachar la cabeza y reconocer que no podemos. Y cuando la Biblia dice bajo la mano poderosa de Dios, ¿por qué? Porque la mano de Dios es poderosa. Mire que el humillarse es reconocer que no podemos controlar la situación, que no la podemos controlar. Pero si nos sometemos al Señor, Dios nos va a ayudar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que humillarnos. En otras palabras, ser humildes. Ser humildes. Mire, en la humildad es lo que el Señor mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Hermanos, en los tiempos que vivimos, Dios quiere que nos humillemos, mire, que nos humillemos bajo su mano poderosa. ¿Por qué? Porque la mano de Dios tiene el poder. Es la mano de Dios la que nos va a ayudar, pero cuando nosotros nos sometemos a la mano de Dios, o sea, que Dios quiere que nosotros nos pongamos bajo su mano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa. ¿Poderosa para qué? Poderosa para ayudarnos. Poderosa, hermanos, para sacarnos adelante. Entonces, ante las adversidades, tenemos que humillarnos. Humillarnos. Y yo le puedo decir que una vez tiene que, ante Él, sincerarse: mira, Señor, no hay qué hacer con este problema. Señor, no le encuentro salida. Yo no le encuentro salida a este problema. Pero tú, Señor, tú que eres poderoso, tú sí puedes. Y mire que cuando uno se humilla, aquí está el complemento. El versículo dice, ¿para qué? Dice que si nos humillamos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál tiempo, hermano? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es en el cual, como dice Eclesiastés, que habla de 28 tiempos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Y ahí habla de varios tiempos, pero es que es el tiempo de Dios. Pero ese tiempo de Dios va a funcionar si nosotros nos humillamos ante Él. Debemos humillarnos. Humillarnos es una forma de buscarle a Él, orando. Porque usted y yo nos vamos a humillar al Señor si nos presentamos ante Él. Señor, aquí estoy. Señor, no hay qué hacer. Y humillo. Mire, humillarnos quiere decir, una vez más, reconocer que no controlamos la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? Que Dios va a hacer lo que nos conviene. Eso quiere decir. Nosotros muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿no, hermano? Dios va a hacer lo mejor en la vida de nosotros. Y además que su tiempo, en el tiempo de Él, dice, y Él os exaltará. Yo me humillo, usted se humilla cuando le busca a través de la oración. El recurso que Dios nos ha dejado, mis amados, mis amadas, es la oración. La oración es el diálogo
que tenemos con Dios. Y sabe usted que Dios que conoce todo, Dios sabe todos mis problemas, Dios sabe todas mis necesidades, Dios conoce todas mis adversidades, Dios conoce todas sus adversidades, Él las conoce. Dios conoce todas sus adversidades, Él las sabe. Pero Él quiere que la Biblia nos dice que es lo que Él quiere. Humillaos pues bajo la poderosa mano. Mire cómo lo llama el apóstol Pedro. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Es que la mano de Dios es poderosa. En otras palabras, Dios tiene el poder y para Dios no hay nada imposible. Para nosotros puede ser imposible lo que estamos pasando. ¿Se imagina usted una adversidad, como le digo, como una enfermedad, como cuando alguien le dice, mira, tenés esta enfermedad y solo te... Yo he escuchado, hay personas que le dicen, no, esta persona tiene X enfermedad y solamente se le dan tantos días de vida, tantos días de vida. Hay gente que le dan los días contados. Fíjese que a mí me llama la atención en el libro de Isaías. Bueno, esto que yo voy a comentar está en el libro de Segunda Reyes y está en el libro de Segunda Crónica, pero es hablando del rey Ezequías. Ezequías era un rey de Judá. ¿Y qué pasó con Ezequías? Ezequías tenía una enfermedad de muerte, la Biblia dice, porque Ezequías tenía una enfermedad de muerte. O sea que la enfermedad que Ezequías tenía iba a morir, iba a morir. Y el mensaje que Dios le manda a través del profeta Isaías, ¿sabe? Dice el profeta, ordena tu casa, porque te vas a morir y ya no vas a vivir. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted escuchar ese mensaje en un momento de querer tener una palabra de aliento? ¿Pero qué hace Ezequías? Ezequías dice la palabra, lea esta parte muy preciosa en el capítulo 38 del libro de Isaías, dice que él volteó su rostro hacia la pared y comienza a humillarse. Mire, él comienza a humillarse. Y es tanta la humillación que tiene este rey que comienza a decirle, Señor, acuérdate, Señor, de todo lo que... Pero mire, él comenzó a llorar. Ahí dice la Biblia que él comenzó a llorar. O sea, este varón se humilla ante Dios, se humilló ante Dios. ¿Era algún problema que estaba pasando Ezequías, el rey? Sí, era un problema duro. Era un problema difícil, porque la Biblia dice que tenía una enfermedad de muerte. Y esa enfermedad de muerte es que sus días estaban ya, a lo mejor tenía... Imagínense que el mensaje que le dice el profeta Isaías, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vas a vivir. A lo mejor ese era el último día de su vida. Ya te vas a morir. Era un mensaje fuerte. Pero lo que vemos, el rey Ezequías se humilla. ¿Sabe cuántos años más le dio Dios después de que se humilla? 15 años más le dio. 15 años más le dio. ¿Por qué? Porque se humilló. Mis amados, mis amadas, el tema que yo estoy compartiendo y para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, quiero decirles que estamos compartiendo la palabra del Señor para la iglesia Sala Evangélica del barrio Albenque, San Pedro Sula, Honduras. Digo esto porque hay gente que está preguntando de qué iglesia transmitimos. Pero lo que quiero decirle a usted, mi estimado, es la actitud que tenemos que tener ante la adversidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de humillarnos. Humillarnos, como dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Segunda actitud. La segunda actitud que debemos tener, ¿sabe qué? Debemos aprender a descansar en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es depositar en Él cada carga emocional, mental, espiritual, cada carga. Dice el versículo 7 de Primera de Pedro 5:7, versículo muy conocido, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire qué tremendo. ¿Qué hacer ante las adversidades? Echar nuestra carga. Debemos aprender, en otras palabras, a descansar en Dios, echando nuestra carga. Eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere decir que Dios cuida. Eso dice la Biblia, mire. Aquí dice que Él tiene cuidado de nosotros. A veces nos olvida que Dios nos cuida. Y llegamos como a renegar, a saber, como decir eso. Mire, una de las cosas que Satanás quiere ver en la vida de muchos de nosotros, que estemos renegando por todo. Que estemos nosotros dudando que Dios nos va a ayudar. Yo sé que no es fácil. Pero si la Biblia dice que echemos toda vuestra ansiedad, mire, dice que yo hace poco hablaba con una persona que me escribió y me dice, hermano Santo Ramón, ore por mí. Estoy bien ansioso, viera. ¿Sabe? La ansiedad es peligrosa físicamente, porque nos puede llegar hasta provocar problemas cardíacos, nos puede llegar a dañar la salud. Porque la ansiedad es un tema que uno cuando no le encuentra salida a los problemas, sentimos que este mundo. Pero mire la Biblia, le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Debemos aprender a descansar en Dios. Debemos aprender a descansar en Dios. Echando toda vuestra ansiedad. ¿A quién le vamos a echar nuestra ansiedad? ¿Qué es una ansiedad, hermano? Una ansiedad es una angustia. Una ansiedad es una depresión, una ansiedad es una tristeza profunda, eso es una ansiedad, una tristeza. Pero nosotros tenemos que echar mire, es una carga, echando todas vuestras, dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor cuida de nosotros, pero muchas veces creo que una de las cosas que nos está... ¿Sabe por qué nosotros a veces dudamos de Dios? Dudamos de Dios porque no leemos la palabra de Dios. Dudamos de Dios porque no le creemos a las promesas que Dios tiene para con nosotros. Se dice que la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Tiene más de 3,000 promesas. ¿Para quién son esas promesas? Esas promesas es para los hijos de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mire, sobre Él, ¿sobre quién? Sobre el Señor. Una ansiedad es una carga. Mire, aquí yo voy con esta carga. Le digo, Señor, aquí está mi carga. A veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? Las cargas se las llevamos al Señor y de repente se las volvemos a quitar. No, mejor no tráeme esa carga, Señor. Mejor yo me voy a echar otra vez esta carga. Aquí me voy a echar esta carga encima. No, mis amados. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y este punto número 2 es que tenemos que aprender a descansar en Dios. Dios quiere que le dejemos nuestras cargas. Entonces dice la Biblia que echamos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero le repito, muchas veces para nosotros se nos olvida de las promesas de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es una promesa de las más de 3,000 promesas que están en la Biblia. ¿Qué es una promesa? Lo que Dios ha prometido, mira, y lo que Dios lo ha prometido lo va a cumplir. Es que Dios no es como nosotros, que somos mentirosos. Porque de repente yo le puedo decir a alguien, no, mire, yo le voy a ayudar en este su problema, no se preocupe. Yo sé que usted está cargado, pero venga, yo le voy a ayudar con su carga. No, yo puedo decirle eso a alguien y yo le voy a mentir. Pero el Señor no hace eso, mis estimados. El Señor nos ayuda. Él quiere quitarnos las cargas. Mire, las cargas a veces nos pueden jorobar espiritualmente. Jorobar es que sentimos que el estado de ánimo va para abajo, menguando. Pero si nosotros nos damos cuenta que el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él, entonces he dicho hasta ahorita 2 actitudes que debemos tener ante la adversidad. Primero decíamos que tenemos que humillarnos. Eso dice el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. ¿Sabe cuándo Dios lo exalta? Cuando Dios nos ha ayudado a salir adelante, entonces el nombre de Dios va a ser glorificado. Van a decir, ¿te acordás de aquel hermano? ¿Te acordás de aquella hermana, los problemas difíciles que estaba pasando? Mira cómo camina ahora. Mira, y entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento el nombre de Dios va a ser exaltado. ¿En la vida de quién? En la vida suya y en la vida mía.
Pero a veces el nombre de Dios no es exaltado, sino que es pisoteado, porque ven que nosotros, además de que no nos humillamos, no echamos sobre el Señor toda la ansiedad. Número 3, ¿sabe qué? Debemos aprender a ser sobrios. Mire, debemos aprender a ser sobrios. Primera de Pedro 5:8. Es un versículo que yo creo que muchos lo saben, Primera de Pedro 5:8. Sed pues sobrios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire dónde anda el enemigo. Pero, mis amados, ¿qué hacer ante las adversidades? La actitud que debemos tener es: tenemos que ser sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Ser sobrio quiere decir mantener una mente clara, mantener una mente lúcida, mantener una mente brillante, pero esa mente brillante va a suceder si nos alimentamos bien. Pero cuando hablamos de alimentarnos bien, no es que vamos a comer aquellos manjares de comida, no, alimentarnos bien espiritualmente, nutriéndonos de la palabra de Dios. Ser sobrios, dice la palabra. Sed sobrios. Dice, porque vuestro adversario el diablo. Debemos aprender, mis amados hermanos, en los tiempos que vivimos. Mire los eventos que estamos viendo en este mundo. Mire los eventos que están aconteciendo. ¿Quién ve lo que está pasando alrededor del mundo? El que está sobrio, el que está con sus ojos despiertos, el que está pendiente. Sed sobrios. Y la palabra sobrio aquí es, como les digo, mantener una mente clara, sin dejar que el miedo, sin dejar que el miedo o el enojo nos nublen. Además, que nosotros debemos darnos cuenta que tenemos que discernir espiritualmente lo que les digo, lo que está pasando, para no caer en reacciones carnales, porque podemos reaccionar carnal muchas veces. El enemigo quiere provocar en nosotros, pero si somos sobrios, hermano, porque vuestro adversario el diablo. Ahí nos dice quién es el enemigo. Entonces el enemigo, como le digo, él quiere vernos a nosotros jorobados. Él no quiere que nosotros avancemos, pero que debemos aprender a ser sobrios. Y ser sobrio es porque es un mandato que Dios quiere que sus hijos caminemos en los 5 sentidos. Con mentes lúcidas, con mentes donde podamos nutrirnos, alimentarnos a través de la palabra de Dios. Pero usted, mire lo que le voy a decir esto, usted no va a ser sobrio y usted no va a aprender a descansar en Dios, en las promesas de Dios, si no lee la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios. Yo le voy a mencionar una de las tantas promesas que el Señor tiene en su palabra. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí habla de descanso, mire. En lugares de delicados pastos, o sea, delicados pastos son caminos que no son fáciles, pero ahí el Señor nos va a hacer descansar. Me encanta lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. O sea, yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi castillo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Hermanos, debemos aprender a ser sobrios. Pero ser sobrios es como ser estudiosos, conocedores de la palabra del Señor. Como le digo, que los eventos que están pasando en este mundo son señales. Miren lo que le voy a decir. Los eventos que estamos viendo, que están sucediendo en este mundo, son señales que nuestro amado Señor Jesucristo pronto viene en las nubes a llevarnos, porque estamos esperando un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a ver el que ese momento glorioso ya va a suceder? El que anda sobrio. Ser sobrios. Número 3, aprendamos a ser sobrios. Vivir una vida de sobriedad es una vida de lucidez espiritual. Ver la palabra de Dios, que es la que nos habla a través de ella. O sea, es Dios
que nos habla a través de la palabra, de su preciosa palabra. Y para terminar, número 4, ¿sabe qué? Debemos aprender a ser vigilantes. Debemos aprender a ser vigilantes. Y esto se repite siempre en la parte B de Primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad. Mire, primero dice que hay que ser sobrio, y lo segundo, ser vigilantes, es velad. Velar es estar despierto. Velar. Y el velar, mis amados, es una de las alertas que debemos tener porque el enemigo quiere atacarnos. El velar quiere decir que tenemos que estar, como dice, no vivir confiados, no vivir distraídos, sino vivir en una vida de confianza en Dios. Sed sobrios, número 3, y velad, número 4, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El velar, hermano, es estar atento, como le digo, ante los ataques del enemigo y vivir sin nosotros estar confiados, sino confiando en el Señor. Es cuidar nuestro corazón. Mire, es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras decisiones para no darle ventaja al adversario. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos velando. El Señor mismo dijo a sus discípulos cuando Él estaba en el monte, ¿recuerdan? Orando. Él dijo a los discípulos que había que velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Oh, mis amados, realmente en esta porción que hemos leído, Dios nos está enseñando qué hacer ante la adversidad, porque su palabra es la que tiene la autoridad. Voy a terminar, como siempre lo hago, haciendo un resumen de lo que he compartido en esta oportunidad y agradeciendo a todos los que nos están viendo a través de Facebook. He compartido un tema que lo hemos llamado ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la adversidad? O sea, ¿qué son actitudes? ¿Cuál debe ser nuestra acción? Y hemos dicho 4 cosas. Y estas 4 cosas están en la porción que hemos leído de Primera de Pedro 5, del 6 al 8. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Debemos aprender a ser humildes. Debemos aprender a ser humildes. ¿Ante quién? Ante Dios. Entonces dice, humillados pues, la palabra que hemos leído, humillados pues, bajo la mano poderosa de Dios. Primero hay que humillarnos ante el Señor. ¿Para qué? Sobre la actitud ante la adversidad. Segundo, debemos aprender a descansar en Dios. Sí, Señor, yo confío en ti, que me vas a ayudar. Aquí está mi ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí está mi ansiedad, Señor, aquí está mi carga. Aquí no hay yo qué hacer, Señor, pero tú sí sabes. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero número 3 decíamos, debemos aprender a ser sobrios. Debemos aprender a ser sobrios. Y por último, debemos aprender a estar vigilantes. Dice aquí la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, miren. Yo siempre he dicho que el diablo no está interesado en devorar al que esté en las drogas, en el alcohol. No, él no está interesado, ya lo está devorando. Él quiere devorarnos a nosotros. Dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo quisiera terminar diciendo para aquellos que nos están viendo, usted, mi estimado, mi estimada, no se deje devorar en esa vida de placer, de pecado. Usted que está pasando una dificultad, dígale, Señor, yo quiero humillarme ante ti. Señor, yo quiero descansar en ti. Pero si usted todavía no le ha entregado su corazón, Señor Jesús, ven a mi corazón. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, Él pagó el precio de nuestro pecado, fue a la tumba, resucitó. Al tercer día caminó 40 días y Él pronto viene a las nubes a llevar a quien, aquellos que de una manera u otra podemos estar pasando por alguna adversidad, pero Él quiere que nosotros tengamos actitudes correctas ante los momentos que estamos pasando. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga.